El conflicto en Oriente Medio, en Asia Occidental, escala una nueva fase muy peligrosa. El Mar Rojo podría ser Mar Rojo y convertirse en un mar de sangre e inundar a la región. Estados Unidos acaba de atacar Yemen, decenas de objetivos, y no solo Estados Unidos, sino también el Reino Unido se une a esos bombardeos. Soy Roberto Lamadrid, preguntemos, esto es Detrás de la Razón, comenzamos. Escalation of violence in the Middle East. Tonight, the U.S. and British militaries bombed more than a dozen sites in Yemen using Tomahawk missiles. El ejército de Estados Unidos, en unión con el Reino Unido, bombardea a los aliados de Irán, los hutíes de Yemen y en Yemen. Hoy, bajo mis instrucciones, las fuerzas militares estadounidenses, junto con el Reino Unido y con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y Holanda, llevaron a cabo con éxito ataques contra los hutíes, dijo Biden en un comunicado de la Casa Blanca. Los aviones estadounidenses atacaron sistemas de radar, sistemas de defensa aérea, almacenes con drones, misiles de crucero y almacenes de misiles balísticos de los hutíes. Por lo menos 60 lugares fueron bombardeados. En la capital de Yemen, Saná, y en el territorio que controlan los hutíes. Hay al menos 5 muertos y 6 heridos. Se utilizaron aviones de combate de la Marina estadounidense, la Fuerza Aérea estadounidense y la Royal Air Force británica, junto con misiles de crucero Tomahawk lanzados desde barcos. Según Biden, este es un golpe duro para dejarle claro a Irán y su respaldo al grupo hutí que no se juega con él. A U.S. official confirming the strikes hit multiple Houthi targets. Y dijo: no dudaré en tomar medidas adicionales. Estados Unidos dice que tomó esta decisión porque los hutíes el miércoles pasado intentaron hundir barcos de guerra estadounidenses y británicos con una ola de drones kamikaze, cohetes y misiles de crucero que fueron repelidos. El otro argumento de Estados Unidos y Reino Unido es que los hutíes están atacando barcos comerciales en el Mar Rojo. Los acusan de violar la libre navegación internacional. Los hutíes dicen que lo hacen en protesta por el ataque de Israel a Gaza y que solo atacan barcos ligados a Israel. Los hutíes condenan a Estados Unidos y prometen seguir atacando barcos con negocios israelíes. Está con nosotros Eduardo Luque. Muchas gracias siempre por todas las felicitaciones a los programas con Eduardo Luque, a las felicitaciones de inicio de año. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de la comunidad de Detrás de la Razón. Eduardo Luque, hoy tempranito nos dijo, aquí hay que analizar a profundidad porque hay muchos significados, Eduardo. Los bombardeos de Estados Unidos y del Reino Unido a Yemen tienen muchos significados. Los dos primeros y más importantes: los hutíes de Yemen prometen vengarse de Estados Unidos e incluso hundir barcos de Estados Unidos. Uno, esto incendiará la región, los hutíes van a contestar. Y dos, esto significa un preludio, así como claxon o bocina de barco, esto significa un preludio de otra guerra que no es precisamente contra los hutíes, sino algo que podría ser desastroso también para toda la región. Te escucho, Eduardo. Sí, bueno, primero, buenas noches a todos. Aquí en Barcelona, allí en
en México todavía es de día, aquí no, aquí ya es de noche. Y encantado nuevamente de estar aquí Detrás de la Razón, intentando dar una versión de lo que está pasando, porque lo que yo siempre digo, que hemos de verlo, este tipo de conflictos, en un contexto más amplio, porque es un contexto que envuelve muchas más, que tiene muchas aristas y que tiene muchas más especificaciones, que no solo el conflicto militar directo en el Yemen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Evidentemente una cosa que ya hemos comentado aquí con anterioridad en otros programas y que esperábamos que de alguna forma se resolviera como se está resolviendo, que ya advierto que no es ninguna solución, porque es un salto más en la locura que está llevando Occidente a todo Oriente Medio, ¿no? Que es un ataque contra los hutíes. ¿Qué objetivos tiene? Evidentemente, el primer objetivo es acallar la capacidad militar de los hutíes, ese es el primer objetivo militar, pero tiene otro objetivo mucho más importante, mucho más trascendente, diría yo. Fíjense que hasta ayer toda la atención internacional estaba centrada en el Tribunal de La Haya, que la intervención de los abogados sudafricanos demostraba de forma clarísima, de forma meridianamente clara, que en Gaza el Estado de Israel está cometiendo un genocidio. De hecho, tanto lo vieron que países que en este momento apoyen esa resolución en contra de Israel suman más de 66, un número muy importante, ¿no? Así que Estados Unidos lo que pretende es ocultar lo que está pasando en Gaza y el varapalo político e internacional que se está llevando Israel y que se está llevando, lógicamente, a Estados Unidos, porque es su gran valedor. Pero además oculta más cosas. Es una finta dentro de una finta, una trampa dentro de una trampa, ¿no? Hay otro elemento importante. Ahora mismo, hace pocas horas, se constataba que había enfrentamientos armados en la frontera entre Transnistria y Ucrania. Ucrania secuestró a dos civiles o tres ayer o anteayer, y hay choques militares entre Transnistria, que tiene la población rusa, y Ucrania, que es el país, digamos, que es fronterizo. Ya lo advertimos hace unos meses, que Transnistria, Moldavia y Ucrania era también una zona especialmente caliente y que se produciría algún tipo de conflicto. Ya lo estamos viendo también para disimular lo que está ocurriendo en Ucrania y la derrota militar de Zelensky. Y al mismo tiempo hay otro elemento, un tercer elemento que también queda oculto, ¿no? Que son las elecciones en Taiwán. Taiwán en este momento está decidiendo entre la paz y la guerra. Y no es una expresión baladí, es entre la paz y la guerra. Si ganan el gobierno, las fuerzas independentistas, la posibilidad de una guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán se multiplica de forma exponencial. Si pierden, digamos, es posible que haya un receso en este conflicto que parece desembocar precisamente en una confrontación directa entre China y Estados Unidos. Así que vemos cómo lo que está ocurriendo en Yemen oculta también otros movimientos y otros puntos de conflicto que están todos unidos. Vuelvo a repetir lo que en otros momentos hemos dicho. No hemos de ver las cosas en la perspectiva individual de cada conflicto, sino cómo están entrelazados y cómo al final todos tienen un nexo en común. Estados Unidos era la potencia dominante desde la Segunda Guerra Mundial, y esta potencia está en declive. Y como todas las potencias en declive, se vuelven mucho más agresivas en la medida que pierde poder y pierde capacidad. Fíjense, un detalle baladí. El descontrol que hay en este momento en Washington es de tal calibre que el secretario de Defensa resulta que desapareció de su despacho durante 24 días. Secretario de Defensa, uno de los señores que tienen el control de la llave atómica de lanzamiento, desapareció de su despacho porque al pobre hombre, digo pobre hombre en sentido figurado, lo habían operado de un cáncer de próstata y fue incapaz de
comunicar precisamente que esa realidad se había producido. Así que nadie en la administración se enteró de que se estaba produciendo ese hecho, ¿no? Esto da idea del descontrol de las cosas que están pasando en este momento. Se me hace que te están llamando del Pentágono para decirte, oye, no te burles de nuestro generalísimo, que además el que se quedó en su cargo no supo dónde estaba, ni siquiera, exactamente como lo describes, Eduardo, se desapareció y no sabía por qué estaba cubriendo, creo que es una mujer, ¿no? La que quedó a cargo en ese momento y creyó que estaba de vacaciones el general, el jefe del Pentágono, y en realidad no estaba de vacaciones, sino que al parecer tiene cáncer de próstata y estaba muy grave. Pero bueno, efectivamente las cosas están muy mal. Pregunta número 2, Eduardo, a ver, ¿nos explicas cómo está concatenado todo, relacionado? Me imagino un polígono lleno de aristas, y las aristas pues son las diferentes caras del conflicto, pero que están unidos para disfrazar, para tapar, para quitar la tensión que tenía en la Corte Internacional. Israel tenía atención y tensión, pero también esto no significará un preludio, es decir, que los hutíes no son tan importantes para Estados Unidos, sino que es el paso para después girar el cañón hacia Hezbollah o inclusive hacia Irán, Eduardo. Sí, esta es la otra añagaza, ¿no? Ya tenemos elementos que evidentemente no podemos adivinar el futuro, no tenemos la bola de cristal, pero sí que podemos hacer previsiones y cálculos de lo que podría llegar a suceder. Es paradójico que en el frente de Gaza hayan sido retiradas del frente del combate un total de 8 brigadas de las 12 que tenía desplegadas el ejército israelí. Es decir, se están replegando tropas cuando aún no han conseguido someter la zona de Gaza. Los militantes de Hamas siguen atacando y siguen provocando bajas en el ejército israelí, pero al mismo tiempo se están concentrando todas las tropas para un golpe contra el Líbano, es decir, contra Hezbollah. Hay otro hecho significativo. Hace pocas horas, casualmente 30 horas, se ordenaba que todos los hospitales de la zona norte que fronteriza con el Líbano, para que nos entiendan los televidentes, se vaciaran porque esperaban recibir miles de heridos de la zona en conflicto en cuestión. Así que preparaban a la población para que los hospitales quedaran vacíos, que solamente se hicieran aquellas intervenciones imprescindibles, porque esperaban recibir una caudal importante de heridos, ¿no? Evidentemente, si esto es así, el paso a continuación va a ser precisamente una intervención contra Hezbollah por un lado e Irán. Por eso Hezbollah en este momento está aumentando la carga disuasoria contra las fuerzas israelitas que están en el territorio, ¿no? Es decir, que no hemos de tomar en vano las declaraciones, por ejemplo, como estamos viendo ahora en la pantalla, del jefe de Estado Mayor amenazando al Líbano, es decir, amenazando a Hezbollah. Porque además ya han fijado el objetivo. Curiosamente, parece que la historia se repite, ¿no? El objetivo de Israel es el río Litani, una de las últimas fuentes de agua en la zona, y que ya intentó ocupar y dominar Israel en la guerra del 2006, y que salió, como todos sabemos, enormemente trasquilado, porque fue una derrota importantísima para el ejército de Israel, que no pensaba que la capacidad de Hezbollah fuera a ese nivel, ¿no? Ahora Hezbollah ha multiplicado sus capacidades enormemente, lo estamos viendo estos días, pero Israel vuelve a insistir en el objetivo del río Litani, ¿no? Así que no podemos descartar que también la guerra en el sur, en el Yemen, no sea sino una cortina de humo que esté ocultando los preparativos militares de Israel para intentar atacar el Líbano, ¿no? Que sería el detonante de un conflicto aún mayor.
Oye, Eduardo, a ver, explícame esto que atañe al derecho internacional, que atañe a la postura humana del ser humano, que atañe o que es menester de la política nacional e internacional, nacional en el caso respectivo de cada país. ¿Cómo es posible que Estados Unidos y el Reino Unido, el primer ministro del Reino Unido, argumenten que están atacando a los hutíes para defender el derecho al libre tránsito de los barquitos que, bueno, pues finalmente significan un gran comercio que alimenta a muchas familias? Pero se quedan callados ante el genocidio que está pasando en Gaza. No entiendo cómo es esto, o simplemente es la total desfachatez, descaro, cinismo, hipocresía de decir defiendo a los barquitos, el libre tránsito, pero aquí a los muertos de limpieza étnica no. ¿O cómo es, Eduardo? Es sencillamente como tú dices, es el cinismo elevado a la enésima potencia, ¿no? Reino Unido tiene una larguísima tradición de genocidios colectivos cuando era colonia en India, cuando era la potencia dominante en la India, cuando era una potencia dominante en África o cuando tuvo sus colonias en Asia o en América, que tuvo también en su momento, ya hace unos siglos, ¿no? Siempre se ha manifestado precisamente por su capacidad de provocar el genocidio y la matanza sistemática, y no ha parado desde entonces, solo que ahora es una potencia menor, una potencia que puede ayudar un poquito a la potencia más fuerte, que es Estados Unidos, porque incluso no tiene lo que era su gran ejército, su armada. Hoy es una cosa absolutamente penosa, dispone de muy pocos barcos para llevar acciones individuales, porque no tiene capacidad, ¿no? Pero bueno, siempre tiene, de alguna forma, la sociedad inglesa siempre se ve todavía como si fuera un gran imperio, cuando realmente es un ratoncito que hace daño, ¿eh? Pero un ratoncito comparado con otras potencias como Rusia, como China, como Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero es el cinismo elevado a la enésima potencia. El genocidio cometido por Estados Unidos en Vietnam, las matanzas sin nombre. ¿Cómo se atreve esta gente a invocar el nombre de la ley internacional cuando son los primeros en provocar guerras, en atacar países que no te han hecho nada y en asesinar a civiles, a cientos de miles? En Irak mataron 1 millón de personas, 500.000 de niños. Me acuerdo que la señora Madeleine Albright, la que era secretaria de Estado, una vez le preguntaron en una entrevista de televisión si había valido la pena matar a 500.000 niños en Irak para ocupar el país. Y dijo con todo el cinismo del mundo que sí, que era un hecho necesario haber eliminado a futuros terroristas. Y lo dijo así, de esa forma, y se quedó absolutamente tranquila, ¿no? Cuando uno recuerda estas declaraciones, sabe que lo que están haciendo es mentir enormemente. Además, por otra razón, los hutíes están dejando pasar a todos los barcos rusos, chinos, de cualquier país que no lleven productos para Israel. Todos los que llevan productos para Israel, o algunos cuantos, son detenidos, pero todos los demás transita libremente por el Golfo. Por tanto, no es que los hutíes hayan cerrado el Golfo. Han cerrado el Golfo para determinados barcos de un determinado país que les obligan a dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, por el sur de África, ¿no? Pero todos los demás países pueden transitar sus mercancías a través del Golfo de Adén sin mayor problema ni perjuicio. Así que vuelven a mentir como han mentido prácticamente siempre. Eduardo, en tu investigación, en tus puntos de análisis, tú apuntas que la retirada parcial o la retirada que hemos estado viendo en estos días de ciertos pelotones, ciertas tropas del ejército de Israel en Gaza, podría significar que se están reagrupando para un ataque fuerte, no en Gaza, ni en Cisjordania, ni contra los palestinos, sino
al norte de Israel contra Hezbollah. ¿Qué tanta posibilidad hay de que esto suceda y que esto signifique una estrategia militar de concentrar la fuerza militar de Israel para tratar de detener un ataque posible de Hezbollah en retaliación de lo que le han hecho a los palestinos? Hay una altísima probabilidad, yo diría que dependerá de la evolución del conflicto en el Yemen y la capacidad de resistencia de los yemeníes y la capacidad de responder de forma efectiva militarmente a los barcos de Estados Unidos, del Reino Unido, incluso a las bases militares de Estados Unidos y del Reino Unido, que sí están, las que son terrestres, quiero decir, que sí están al alcance de los misiles balísticos del Yemen. Al igual que dependerá mucho un agravamiento de la situación de la situación en Siria, puesto que todos los aliados, los grupos, pequeños grupos que actúan en Siria, están ahora enfocados a atacar las bases militares de Estados Unidos en el país, ¿no? Todo depende ahora de cómo evoluciona el conflicto en Yemen. Veremos entonces un aumento de la tensión en el Líbano, que puede conducir a un agravamiento de la guerra, y si esto se produce, la implicación de Irán prácticamente estaría servida, ¿no? Pero esto es un escenario que todavía está por ver. Pero en este momento la situación es tan elástica, es tan flexible, que podemos estar haciendo este comentario y mañana estaríamos hablando de otra situación mucho más complicada. Es decir, todos los ministros del gobierno Netanyahu apuntan, aún quieren, desean, esperan un agravamiento enorme de atacar a Hezbollah en territorio, bombardear Beirut, arrasar Beirut y atacar el Líbano. Por otra parte, por las noticias que hay de los diarios israelitas, el Estado Mayor no está tan proclive a un tipo de acción de este tipo, porque sabe que los costos para el ejército israelí son enormes. Y si pierde, la propia supervivencia del ejército quedaría muy cuestionada, ¿no? Así que digamos que estamos en un momento crítico, ¿no? Depende de cómo se solucione la crisis en el Yemen, veremos el agravamiento en la crisis en el Líbano o no. Eduardo, ya dos preguntitas más. ¿No se te hace muy extraño que haya una coincidencia de escenarios o fuegos que se prenden y se apagan y se están moviendo y todos suceden cuando algo va a pasar? Por ejemplo, las elecciones en Rusia, las cuestiones de Ucrania y sobre todo algo muy importante que también apuntas en tu investigación que nos has enviado, que hay la posibilidad de que también esto sea para ganar tiempo, un compás de espera para que Europa se rearme para... Ese es el otro escenario que hay que comentar, ¿no? Porque las declaraciones ahora de dirigentes políticos y militares europeos son continuas. Hace pocas horas era el jefe de Estado Mayor y el presidente de Suecia el que hablaba claramente, bueno, claramente no, es que lo decía así, que hay que rearmar al ejército sueco para que se enfrente, porque tendrá lugar una guerra en Europa antes de acabar esta década. Y el objetivo y el enemigo es Rusia. Bélgica ha dicho lo propio. Francia está planteándose recurrir al servicio militar obligatorio. Ahora lo van a vender como que hay que disciplinar a la juventud, y entonces hay que disciplinarla en la milicia y todas esas cosas. Alemania se está planteando lo mismo, pero lo que más es grave, lo más importante de todo esto es que el Banco de Inversiones Europeo, que por cierto está regido por la española Nadia Calviño, perdón, la que fuera ministra de Hacienda con el actual presidente, va a destinar 100.000 millones de euros al rearme, a la creación de nuevas fábricas de armamento en Europa y a una cosa muy importante que ya está en marcha, ¿no? Que es ampliar las carreteras, hacerlas más anchas, reforzar los puentes para soportar pesos
superiores a las 67 toneladas y preparar las carreteras para el tránsito de vehículos pesados, sobre todo las carreteras de Centro Europa. No hay que ser muy conocedor de la geografía europea para darse cuenta que el enemigo al cual se está refiriendo Suecia, Bélgica, que habla Alemania, la ministra de Exteriores, Baerbock, hablando de que, así públicamente, de que estaban en guerra con Rusia, se está preparando el escenario en Europa para una guerra europea contra Rusia. Europa, los dirigentes europeos, vasallos ahora mismo de los intereses de Estados Unidos, están invirtiendo dinero y reduciendo servicios públicos para preparar la guerra contra Rusia. Esto es lo que ahora mismo está hablando generales, jefes de Estado Mayor, presidentes y gente supuestamente importante. Hay otro detalle importantísimo que también quiero mencionar, aunque ya lo hablaremos en su momento. El crecimiento de la extrema derecha y de los partidos fascistas en Europa genera precisamente un clima belicista donde que movilizará a la población, o al menos lo intentará movilizar a la población para que acepte como una cosa normal una guerra contra Rusia o contra el enemigo que en aquel momento se defina, ¿no? Esto es otra de las cosas que se están ocultando en el tema de Oriente Medio, porque todo esto está pasando ahora mismo. En el mes de enero hay reuniones importantísimas que van a servir para aprobar esa enorme cantidad de dinero que va a ser destinada a la industria del armamento. En lugar de fabricar azadas, Europa se dispone a fabricar cañones. Y en lugar de darle alimento y atención médica a sus pueblos, pues ni les da eso y fabrica municiones para que haya más guerras. Es la tragedia del ser humano, Eduardo. Y justamente, si no se nos escapa nada, pues pasemos a la siguiente fase de este programa, que fíjate que nos está gustando muchísimo a la comunidad detrás de la razón, al público, que cuando apareces tú en tus intervenciones, pues cierras con cosas poéticas llenas de significado humano, llenas de significado geopolítico, llenas de profundidad intelectual. Y te decía, si no se nos escapa nada y no quieres agregar nada, entonces te pregunto, en el escrito que nos enviaste citas dos textos que tienen este horror de ver la muerte, que son de tinte poético y que significan mucho, y me gustaría que pues nos dijeras. Voy a leer lo que nos envías de Esquilo. Dice: de cadáveres llena, en hora infausta, muertos, está la costa salaminia y todo su vecino territorio. Me hablas de cuerpos muertos de quien quiero, por el mar arrastrados, hundidos en las olas, y van errantes en sus dobles capas. ¿Por qué escoges esto, Eduardo, y qué significa para ti? Precisamente apunta a los horrores de la guerra, que a veces algunos pretenden hacernos ver como que si fueran cosas horrorosas y honoríficas, como que batallar en una guerra fuera una cosa llena de honores y una cosa que eleva no sé cómo decir, eleva el ego de las personas, ¿no? Y lo eleva hacia el infinito. Yo recuerdo una canción que cantaban los comunistas en España y gente demócrata encerrados en las cárceles en la época de Franco hace años aquí en España, que decía algo así como la canción: dicen que mi patria es un fusil y una bandera. La patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Esta era la canción, ¿no? Que frente a las banderas y los fusiles que nos dicen
hemos de matar o morir por aquella bandera y aquí tienes la herramienta, lo que hemos de ver al otro lado es de que son nuestros hermanos, porque son gente como nosotros, que no nos han hecho nada, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Pero hay otros que sí quieren complicarnos y que sí quieren meternos en guerras, porque de esas guerras ellos sacan su beneficio. ¿Qué punto tan importante tocas, ¿no? Porque con esto de la patria han vendido y han provocado mucha sangre, muchos, cuando la patria no son esos fusiles que dices, la patria es la madre, pero la madre de cada hogar que trae hijos, que los alimenta, que da calor a la casa, que es la hoguera de la vida. Por ahí empezamos, por la patria, por el respeto a esas mujeres, a esa madre que nos alimentó. Ya nos pusimos sensibles. Eduardo, y la otra es una carta de los muyahedines que nos mandas tú, una carta de los muyahedines que le envían a Nasrallah, y dice: mientras el sudor de nuestras cejas se mezclaba con el olor de la sangre, no hay frío que pueda debilitarnos, ni calor que pueda desanimarnos. Las nubes nos dan sombra y la niebla nos consuela. Ayúdanos a prevalecer contra nuestros enemigos. ¿Esto por qué lo escoges y por qué nos los traes, Eduardo? Entre los ejércitos y que se enfrentan ahora en este escenario y en otros, ¿no? Hay gente que está imbuida de un concepto de superioridad racial. Puedo matar a los gazatíes, a los palestinos, porque soy de una raza especial, soy israelita, soy norteamericano, soy del país elegido por Dios, mientras que hay otros que tienen fe en este caso sus creencias. Esta carta, hay una parte de textos del Corán en el que se demuestra que la vigencia de la lucha y de la defensa de tus ideales también es un elemento importante. Cuando no hay más remedio, cuando ya las condiciones es necesariamente que has de defenderte, entonces la razón de tu capacidad de pensar en los tuyos y en tu madre, como decías, en tus hijos, en tu territorio, esa es la que te da la fuerza para la victoria, y no la razón de la fuerza, que es la que tiene el otro bando, que se cree en su prioridad y que, por tanto, utiliza todas las armas para provocar el mayor sufrimiento posible. Esa es la gran diferencia que también se enfrentan a veces en los conflictos. Las ideas contra la prepotencia, ¿no? Las ideas contra la prepotencia. Pues ojalá lo entendieran, Eduardo, que cuando la fuerza está presente es porque ha fracasado la razón, la pasión, el amor, que es la verdadera grandeza. Eduardo, te envío un gran abrazo y te agradecemos mucho a nombre del equipo, a nombre de toda la comunidad, de pues cientos de miles que nos siguen. Muchísimas gracias por traernos siempre esta explicación, y con ella pues entendemos más de lo que nos pasa a nosotros mismos y al mundo entero. Gracias, Eduardo, y pues qué inicio de año, qué inicio 2024. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos, hasta la próxima.